Mientras la presidenta disfruta y presume una victoria, por lo menos temporal, sobre el tema de los aranceles, porque México no sufrió ningún arancel, al igual que Canadá y Rusia y otros países, la oposición dice que todo está mal. No importa que la presidenta tenga 85% de aprobación, 75% como mínimo, que los gobernadores, hasta los de oposición y los empresarios fueran hoy a un evento a decir que vamos bien, a hacer un plan México y que estemos viviendo por lo menos un triunfo temporal con el tema de aranceles. Aún así la oposición dice que absolutamente todo está mal. Y hablando de victorias, ahora resulta que los pensionados no se pueden echar sus chelas, sus caguamas, porque hay un video en internet en el que a una señora la están juzgando porque va a cobrar su pensión del bienestar al Banco del Bienestar y después se echa unas caguamas. ¿Y saben qué? Toda la banda rancia clasista se le fue encima, pero aquí la vamos a defender para que la señora disfrute lo tomado y disfrute lo empinado. Bueno, no, pues ya me estoy albureando, pero ustedes saben a lo que me refiero. Así que denos un like, comenten este video, les doy un spoiler. Tenemos un invitado especial, ustedes lo conocen. Toda la banda izquierdista conoce a este youtuber, a tu profe, es un gran maestro. Es el profesor. ¿Quién será? ¿Qué tipo de profesor será? ¿El profesor Girafales? No, es otro tipo de profesor. ¿Quién será? Adivine, ¿profesor qué? ¿Profesor qué? ¿Profesor Utonio? No, tampoco. Es un profesor muy famoso en YouTube y lo tenemos aquí en exclusiva en SDP Noche. Denos un like, comenta qué opinas de todos estos temas, comparte este video. Si ya me tocaste la campanita, basta, deja de tocármela. Y si no me la has tocado, adelante, acércate, tócame la campanita y ya comenzamos. El día después del Día de la Liberación, horas después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos y estandopero global, presentara al mundo a esa que nadie quería conocer, nos la presumió, a Araceli, es buen momento para analizar con más detalle, a detallón, a detallazo, todo este escenario que se nos está presentando con una presunta, o por lo menos el inicio de una guerra comercial global, pues de aranceles y de todo tipo de golpeteos de un país a otro. Comencemos con el punto más obvio, lo más evidente, pero que parece que no estamos dejando muy claro. La fecha de estreno de los aranceles. Técnicamente será el 5 de abril y en algunos casos hasta el 9 de abril. Pero en estos momentos los teléfonos de la Casa Blanca deben estar saturados. Seguramente no tienen Total Play, no creo que les dé el internet para eso, pero sí están al tanto de llamadas y de correos porque todavía decenas de países tienen un margen de negociación. Están suplicando, están chillando que se las extiendan las fases para poder negociar un poquito más el tema de los aranceles. En una de esas no sería tan mala idea que analicen el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien logró en un par de ocasiones que Donald Trump cancelara decisiones supuestamente indiscutibles ya tomadas que jamás él daría marcha atrás. Otra cosa que llamó mucho la atención es que los United States, Estados Unidos, no incluyó a su clásico rival de todo tipo de películas, o sea, Rusia, en la lista de países afectados por los aranceles, pero a quien sí incluyó muy surrealmente el señor Trump es a unas islas deshabitadas en donde solo viven unos pingüinos. De verdad, no es ningún comercial de postrecitos. De verdad se metió con los pingüinos. O sea, fue un tema ahí medio, no sé si está traumado por algo. La Casa Blanca explicó que Rusia, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, o sea, los países que toda la vida han sido los chicos malos de las películas gringas de Hollywood, todos ellos no formaron parte del Día de la Liberación, o sea, no fueron arancelados, no les dieron la aranceladeada por una razón muy sencilla, porque Estados Unidos ya les ha impuesto sanciones duras, muy gachas a estos países, especialmente a Cuba, obviamente. Y dicen los gringos que en la práctica el intercambio comercial con estos
enemigos y antagónicos y chicos malos para ellos, pues es prácticamente nulo. O sea, no hacen negocio, no comercian para nada. Y que tomen nota de estas declaraciones gringas los rusofóbicos como la camarada Denise Dresser y el Tovarich Krause. Y como ya dijimos hace un momento, es verdad, no es invento, no es meme. Donald Trump le impuso aranceles de 10% a las islas Heard y a McDonald's. No es un tema de comida rápida, así se llaman. Es unas islas, es una isla congelada que está al sur de Australia y que, amigos, es verdad, está inhabitada. Y le dejaron caer un 10% de aranceles a una isla despoblada. Aunque se rumora que la mitad del parlamento de pingüinos apoyó los aranceles y la otra mitad los rechazó. Es que allá sí están bien polarizados. Washington también decidió ponerle aranceles al territorio británico del Océano Índico. Una bola ahí de islotes cuya población se reduce a una base militar, en la que, por cierto, la mayoría del personal de esa base militar son estadounidenses. O sea, está arancelando a los árboles y a sus compatriotas. Pero ¿por qué Donald Trump le puso aranceles a todo lo que produce sombra, a todo lo que exporta sombra, a lugares con los que prácticamente no existe un intercambio comercial, porque no hay población para tener actividad comercial? ¿Por qué lo hizo, señor Trump? Pues yo no sé, misteriosos son los caminos del señor Trump. Lo que sí sabemos es que a las bolsas del mundo no les cayó nada bien la nueva política comercial de Estados Unidos y billones de dólares de valor de mercado se extinguieron. Se finí en la jornada de este jueves. En muy pocas horas hubo un desmadrito en las bolsas. Ahora, si bien estas bolsas de valores no deben considerarse como un reflejo real de las economías nacionales, al final no es el PIB, no son los tratados, solo es como una manera de proyectar qué es lo que sienten los mercados, si están tranquilos o si están intimidados. La verdad, sí es preocupante la reacción de todos estos inversionistas. Ahora solo falta ver si en estos días Donald Trump suaviza su postura con algunos países recientemente arancelados. En una de esas, le perdona aranceles a los pingüinos de Heard y McDonald's. Ojalá que tenga un poquito de piedad con la base militar y con los pingüinos y un par de focas ahí. No sé, señor Trump, ¿por qué no le informaron? Está bien, nos da material para memes. México se salva y el pan se saliva. ¿Cómo es eso? ¡Ay, me la dejó barata! Es una frase que quizá dijo Sheinbaum en su reunión de hoy con los gobernadores y empresarios, ya que México salió bien librado de todo este asunto arancelesco. Incluso los principales diarios del país usaron ese verbo, librar, en sus titulares. Pero como siempre, los analistas del desastre no van a aceptar que cada vez que estamos más, cada vez que la presidenta libra algo de eso, pues ellos nunca van a reconocer que cada vez estamos más lejos de ser Venezuela y más cerca de ser Balenciaga. Hasta hace unos días, gente como Raimundo Rivapalacio daba por hecho que un arancel generalizado del 25% a todos los productos mexicanos sería una dolorosa realidad. Pero hoy queda claro que sus bolas de cristal tienen serios problemas de recepción. Insisto, a lo mejor contrataron Total Play, no lo sé. Parece que algunos miintelectuales no tomaron en cuenta un pequeño detalle. ¿Cuál? Nuestro escudo, el Temec, que por cierto, ese mismo Temec que dijeron que AMLO iba a cancelar, ¿se acuerdan? Durante 6 años. Bueno, ese mismo Temec, ese mismo tratado, que fue el que hizo que el buleador Donald Trump le perdonara el zape a sus 2 compañeritos que siempre le pasan la tarea, o sea, México y Canadá. Y aquí algunos van a dar la maroma de decir que Carlos Salinas de Gortari es el autor, el héroe del Telecán, ¿no? Del tratado anterior al Temec. O sea, el papá del Temec, pues. A esas personas habría que recordarles, una vez más, que el señor Salinas de Gortari era un recién egresado, era un becario cuando Ronald Reagan y sus asesores tuvieron una gran ideota de crear una zona de libre comercio en América del Norte, allá por el 79. Y de hecho, Estados Unidos y Canadá firmaron primero un tratado bilateral, o sea, nada más entre ellos dos, en el 88. O sea que
a quien fuera expresidente de México en turno, en aquel entonces, pues le iba a tocar ese tratado del trío de tres. La diferencia con hoy, amigos míos, es que México logró un trato especial en esta nueva era de aranceles gracias a las negociaciones de la presidenta con Ade Arancélame Esta. Hay que ser muy fan de Atypical para pensar que Trump estuvo pensando y homenajeando a Salinas y al Telecán y al PRI y cuando, no sé, y a toda la oposición y los mejores años de los 90s del neoliberalismo al momento de perdonarnos los aranceles. La verdad es que no, yo no creo que a Trump le importe mucho el recuerdo de Salinas de Gortari. Yo creo que tiene que ver con un tema del presente. Ahora bien, la oposición anda burlándose de la 4T porque dicen según ellos que están celebrando que Washington no haya impuesto aranceles a México, diciendo y burlándose, justificando que un verdadero partido de izquierda debe estar en contra del libre comercio, chairos. Sí, la misma oposición que criticaba a AMLO por supuestamente estar en contra del libre comercio, ya saben cómo son. Pero para que los panistas no se enojen más de lo que ya están, les vamos a dar la razón nada más por un ratito. Sí, la izquierda debe impulsar un comercio justo entre naciones. Y para eso es necesaria una mayor regulación del Estado, que es la enemiga natural del libertinaje de mercado. Pero la 4T recibió algo muy complejo, recibió a México, un país con un libre comercio muy desarrollado. Y en estos momentos no hay condiciones para cambiar radicalmente el modelo económico. Las plantas automotrices ya están instaladas acá. La mano de obra ya está instalada acá. Las maquiladoras ya están instaladas acá. ¿Qué quieren que pase? ¿Tienen ganas de que Sheinbaum salga a gritar a todas esas empresas, exprópiese? Ay, nanita, ¿no, verdad? Una posible solución sería la nacionalización de la industria pesada, pero como diría mi tío Alasraqui, así Venezuela en Pezuela, así que mejor no. Además, y aquí ahora sí que más de uno se va a relamer los bigotes, se le va a antojar algo de lo que voy a decir. Donald Trump, ya dijo que el TEMEC es el peor acuerdo comercial jamás hecho. Nada más que, no sé si se le olvidó, que él mismo fue el que lo negoció y lo firmó en el 2018. Detallitos, hombre. Es de sabios cambiar de opinión. Y además el señor Trump va a pedir al Congreso de su país, obviamente, que trabajen en leyes para eliminarlo. Ay. Así que ya saben, los que ahorita dicen que es que Sheinbaum y Lopitos y los comunistas de Morena quieren eliminar el TEMEC, van a decir que Trump no tarda en eliminar al TEMEC y qué bueno porque en México no cumplió y la 4T hizo el ridículo, ya saben. Todo indica que México tendrá que volver a sentarse en la mesa de negociación en el corto plazo. Será una gran oportunidad para que Sheinbaum imprima su estilo y busque un tratado comercial más justo o para que Trump termine de agandallárselo. Y para los que minimizan la chamba de la presidenta diciendo que Trump no nos puso aranceles nada más porque tenemos un tratado como el TEMEC que nos protege, mi pregunta para ustedes, queridos contreras a la presidenta. Entonces, ¿qué tratado comercial tiene Estados Unidos con Rusia a quienes no les pusieron aranceles? ¿O acaso el tratado con El Salvador no es tan tratado porque también les dejaron caer aranceles? ¿Argentina igual? ¿O de qué se trata tanto tratado? ¿Qué plan? Claudia Sheinbaum acelera el Plan México. Pues ya conseguimos un trato preferencial, ya tenemos asientos VIP con Donald Trump y nuestro país no va a pagar ni un solo impuesto generalizado por llevar sus productos a venderlos a Estados Unidos. Sí, tenemos de los otros aranceles, pero no de los que acaba de anunciar ayer. Pero eso no quiere decir que el gobierno federal mexicano ya se haya puesto a echar la hueva y decir, pues acabo ya la hice, ahí me avisan cuando Trump se enoje otra vez. No. Después de la conferencia en la que Trump anunció los aranceles hasta para los pingüinos, Claudia Sheinbaum se reunió con miembros de su gabinete para analizar los siguientes pasos a tomar. ¿Qué plan? Entre otros estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente, Roberto Velasco, o sea, el director general de América del Norte para la Secretaría de Relaciones Exteriores. También estuvo la secretaria de Energía, Luz Helena González, y Altagracia Gómez, asesora de la presidencia en temas empresariales. Ya hoy por la mañana, hace ratito, a mediodía más o menos,
La presidenta Sheinbaum señaló en su conferencia de prensa que México y Estados Unidos tienen una muy buena y muy bonita relación a pesar de sus momentos tóxicos. Eso no lo dijo ella, lo dije yo. Basada esta relación en el diálogo franco, la coordinación y el respeto. Además, confirmó que ya está acelerando la aplicación de la llamada Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida. ¿Qué necesidad de que sea tan largo este tipo de cosas? Pues así le pusieron ellos. Mejor conocido, ¿no? Ya más chiquito, ya reducido, ya con frío, el Plan México. Al mediodía, la presidenta Sheinbaum encabezó un evento en el Museo de Antropología al que acudieron gobernadores, legisladores, empresarios, líderes sindicales y otros picudos machuchones de la política mexicana. Ante este variadito público, la presidenta Sheinbaum dio algunos detalles de los siguientes pasos a seguir para disminuir la tóxica dependencia de Estados Unidos y en general de las grandes potencias del mundo. Entre varias medidas, la mandataria anunció 18 puntos que en pocas palabras y por temas de tiempo dijo que van a apoyar todavía más la soberanía mexicana, o sea, tomar decisiones políticas y económicas para que lo producido en México se consuma en México. Pero ya mañana, con más calmita, les daremos detalles de los 18 puntos en este noticiero hecho 100% en México. Y suena un rugido de tripas de mi mejor amigo Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Pasando a otros temas, el impuestofóbico empresario Richard Salinas Pliego, también conocido como mi best friend, mi mejor amigo, Friends Forever, busca darle bien duro, no ese aspecto, un duro zape, bien duro, un zape a sus clientes de Total Play, incluyendo a esos fans que le dicen tío Richie, eso sí quieren que les dé bien duro. Y los mismos fans que le chupan los calcetines, hoy están llorando porque se las dejaron entera, el plan, entera o en mega o en giga, dependiendo de cómo tengan ellos su plan mensual. La compañía de telecomunicación, pues les va a dejar de ofrecer internet ilimitado y comenzará a ofrecer planes con datos preestablecidos, así como los de la telefonía celular, que andas cuidando que no se te acaben los megas, pues igual. Ahora sí, igual con tu Total Play de casa, no vas a poder ver con toda libertad lo que se te antoje porque se te van a acabar los megas, muchacho. Por si fuera poco, Total Play anunció que va a subir la tarifa mensual de todos sus paquetes. Ahí les va el paquete del tío Richie que tanto anhelan. La empresa también señala que, en caso de rebasar la cantidad de datos preestablecida, va a cobrarte, mi querido Minion, mi querido fan de la libertad, carajo, te va a cobrar 110 pesos por cada 100 gigas que te tragues, que te consumas más allá del límite que te puso el tío Richie. Porque, como todos sabemos, esos yates y esas hordas de bots en Twitter no se pagan solos. En un principio, los fans de Salinas Pliego acusaron que era falsa, que era una campaña de desprestigio en contra de un empresario de bien. Pero con el paso de las horas, comenzaron a llegar correos a los usuarios, a los clientes, anunciando que los cambios van a aplicar a partir del próximo 15 de abril. Y entonces estos mismos maromeros empezaron a justificar la medida de Total Play como los seres indignos que son. Es que eso es mentira. El tío Richie jamás sería capaz de algo así. ¿Así fue capaz? Es que tiene toda la razón. Sí, déjenlo hacer. Y luego dicen que el maromero es uno. Y por si fuera poco, en la propia página oficial de Total Play ya se puede leer un documento en el que se explica cómo funciona el consumo incluido, el nuevo plan, y confirma el sobrecobro de 110 pesos por sobrepasarte de gigas. Luego de que se confirmara que el tío Richie quiere exprimir más los bolsillos a sus minions, la Profeco emitió un comunicado en el que señala que Total Play no podrá modificar las condiciones de sus contratos porque es un berrinche y va fuera de toda ley. Además, anunció que se va a reunir con los ejecutivos de la empresa para proteger a los consumidores y garantizar alternativas a quienes no estén de acuerdo con los nuevos paquetes. O sea, la Profeco le dijo al tío Richie que no puede hacer lo que se le antoje. A ver si no denuncian a la Profeco. Ay, ya ven que hay gente que... hay gente que suele hacer eso.
Si Profeco conmigo, ¿quién contra mí? Ahora hablemos de la abuelita desvividora y la abuelita cheleadora. ¿Por qué tanta obsesión estos últimos 2 días con señoras de la tercera edad? A ver, amigos. Hace unos días, unas horas de hecho, se hizo viral un video por temas de presunción de inocencia y temas ahí que no terminamos de entender, de la señora Carlota N., me parece, según las fiscalías de la Fiscalía del Estado de México. Resulta que en Chalco, la señora Carlota desvivió a un joven de 19 años con unos plomazos y a otro hombre que en el momento fue herido, pero después falleció en el hospital. Les disparó a ambos porque presuntamente, no hay versión oficial, pero se cree que estas personas, un grupo de estas personas, se apropió o, no sé, ya saben, paracaidistas, los ocupa, que se les llama, que se quisieron apropiar o agandallar, los famosos paracaidistas en terrenos, todo eso. Gente que de manera ilegal, en grupo, se queda con casas que están inhabitadas por alguna razón y que después no dejan que los propietarios las ocupen o que por lo menos, a ver, o sea, simplemente pues es mía, güey, o sea, si es mía y no la quiero ocupar, pues ¿por qué te metes tú? Presuntamente se trató de eso. Otras versiones dicen que es un grupo criminal, otras versiones dicen que las personas que estaban en la casa eran los auténticos dueños. A ver, hay muchas versiones, yo no voy a afirmar a ninguna. Lo que sí está bien triste, además de cualquier desvivisión, es que hay muchas personas diciendo que bueno que lo hizo en el escenario en el que esta familia de personas presuntamente gandallas en este escenario no le quisieron devolver la casa. Muchas personas dicen seguramente ya había recurrido a las autoridades y no se pudo hacer nada. La reflexión es, ¿qué pasa con las autoridades? ¿No? ¿A qué nivel de impunidad, a qué nivel de ineficiencia tienen que llegar para que una persona que requiere del uso de la fuerza para que le liberen su casa, que le pertenece, vaya, diga, pues no, ¿no me vas a ayudar por las buenas? No, autoridades no me van a ayudar. Tendré que decidir quién vive y quién no vive. Tendré que llegar y terminar con la vida de una persona de 19 años y con otro señor, porque si no, no salen de la casa. O la otra, esta persona, a ver, yo no estoy afirmando nada, todo es presunto, la señora ya fue detenida. La cosa es que muchas personas dijeron, bueno, qué bueno, una heroína. Otros decían, no, a ver, es una criminal, no puedes, por muy injusta que sea la situación, no puedes llegar a ese extremo. Mi cuestión aquí es, para las autoridades, en este escenario en el que suponemos que hubo tanta impunidad y tanta falta de acción, tanta incompetencia, que en la desesperación de la señora tomó una decisión así que aparentemente le costará cárcel toda la vida y no podrá usar esa casa que presuntamente quería usar, porque presuntamente le pertenecía. Y en el otro escenario es justificar que por un tipo de ineficacia, de ineficiencia de las autoridades, alguien diga, bueno, como la autoridad no quiso sacar a esta persona de mi casa, yo tengo derecho a quitarle la vida. Sí estamos midiendo los extremos, porque alguien va a decir, no, es que estamos hartos. Ok, todos estamos hartos. Es como el tema de los linchamientos, ¿no? Que se ven muy frecuentemente en Puebla, en Querétaro, en Tlaxcala, que alguien dice, ¿quién no tiene ganas de hacer justicia por mano propia cuando sabes que un hombre que abusa de niñas o que desvive personas inocentes, lo van a dejar libre? Porque lo deja libre el juez, porque ya le dio la mordida al policía, porque mil cosas, y dices, oye, no quieres, o sea, ¿en qué posición me dejas a mí como ciudadano? Que yo ya lo agarré, no quiero que le pase algo más a mis hijas, no quiero que se metan a mi casa, no quiero que desvivan a más inocentes. ¿Qué me obligas a hacer, gobierno? ¿Qué quieres que haga? Y en muchas ocasiones hemos visto lo que pasa en el tema de los linchamientos, que uno dice, es que ponte en el lugar de la gente. Ok, ¿qué pasa en los casos en los que con esa muy válida indignación desviven a inocentes? Y entonces estas personas que en su indignación terminan con la vida de inocentes, en estos casos,
pues hacen lo mismo que querían evitar, ¿no? Terminar con la vida de un inocente. Por eso yo insisto, por mucha indignación que tengamos, no podemos normalizar o aplaudir que, ay, es que qué bueno, una heroína que desvivió a un gandaya. Yo entiendo, de verdad entiendo la indignación y la impotencia en la que vivimos, pero si empezamos a dar permisitos así, puede terminar muy mal. Es un tema bien complejo. Dime qué opinas, ponme en los comentarios. No, Poncho, estás muy mal, más o menos, es que depende. Yo lo entiendo y sé que es muy complejo, de verdad, lo sé y lo siento. Lo siento, no de una disculpa, sino de que lo siento de verdad, la esencia lo percibo. Claro que lo sé. Ahora, ella no fue la única mujer de la tercera edad que se hizo famosa últimamente en redes sociales por casos controversiales. También hubo una mujer de la que no conocemos el nombre, pero sí conocemos sus gustos de ocio, porque se estaba empinando unas chelas saliendo de un banco del bienestar, que estaba con su pensión del bienestar, estaba haciendo un video TikTok que llegó a muchos millones de reproducciones, precisamente en TikTok, pero que en Twitter... Pues ya saben, Twitter, la cuna de los clasistas, de la oposición que piensa que insultando a los votantes van a regresar al poder, pues diciendo, miren en lo que se gastan sus impuestos, miren en lo que se desperdician los impuestos de los buenos mexicanos. Sale una señora pensionada, obviamente de la tercera edad, mayor de 60 años, sale del Banco del Bienestar con sus billetes, está feliz y después se ve cómo se echa un caguamón. Y qué bueno. Hay una cosa que se llama el derecho al ocio y hay una cosa que se llama la cultura del capital, que es un tema del vivir en neoliberalismo, que te obliga... consciente o inconscientemente, a juzgar a la gente que se divierte en lugar de trabajar, que usa su dinero para divertirse en lugar de trabajar o de invertirlo, que prefiere usar un apoyo para disfrutar de la vida un par de horas en lugar de comer, ¿no? O en lugar de arreglar su casa. ¿Por qué te compras una pantalla en lugar de arreglarte los dientes? ¿Por qué te tienes un iPhone en lugar de impermeabilizar? Hay una filosofía y una literatura enorme detrás de esos comentarios, ¿eh? Es un tema bien interesante. Sale esta señora con su pensión, que todos aquí pagamos, por cierto, todos pagan impuestos. No sé si el de la Cámara 2 desvía impuestos, pero todos los demás sí pagamos impuestos. Y no solo con ese dinero pagamos el alumbrado público, las carreteras, los policías, los servicios, muchas cosas. No solo pagamos eso, también pagamos los apoyos sociales de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de toda la gente que recibe un programa social. Y qué bueno que disfruten lo votado. Lo estoy disfrutando, qué bueno que lo reciban. Prefiero ver a una señora que se echa sus chelas, una pensionada que ya trabajó toda su vida, que se eche sus chelas, a ver a invitados de expresidentes en el avión de lujo, comprando botellas de vino mega carísimas y gastando 2 millones de pesos por viaje en perfumes. ¿Perdón? Me indigna mucho menos ver cómo se empinan una caguama. Y por cierto, hay un estudio del INEGI que recuerdo que se llama Estudio Nacional de Ingresos y Gastos Familiar, no me acuerdo, búsquenlo, es un estudio que se hace año con año en el INEGI, o se hacía, pero el último demuestra que 72% de los apoyos sociales, ¿en qué creen que lo gasta la gente? No lo digo yo, ni lo dice Donald Trump, ni lo dice Mario Delgado, ni lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ni lo dice Lord Molécula, lo dice el INEGI. El estudio que se hace año con año. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué creen que se gasta la gente sus apoyos sociales? Bueno, el 72% se gasta en alimentos y transportes. El otro 15% en medicinas y agüitas, cositas así. Y un pequeño porcentaje, no recuerdo, 4 o 5% en ocio, en pasear, en echarte tus chelas, en ir a la feria, en cualquier cosita, en sacar un celular, cualquier cosita de esas. Es una pequeña parte.
¿por qué no hablamos de lo mucho que los programas sociales ayudan a las personas a que tengan menos hambre, a que no se expongan en la noche porque ya tienen el transporte? En lugar de caminar, toman un taxi, toman la combi, toman el metrobús, el cablebús. ¿Por qué no hablamos de cómo mejoran la vida los programas sociales a los estudiantes que sí están estudiando y a los trabajadores jóvenes que sí están trabajando? ¿Por qué esos videos no se mueven tanto? ¿Por qué el video de la señora con sus billetes y echándose unas chelas bien a gusto, unas heladas bien sabrosas? ¿Por qué les indigna tanto? ¿No será que no es indignación sino clasismo? Porque ¿qué tiene de malo que se eche unas chelas una señora pensionada que trabajó toda su vida? Para nada. En estos momentos, en estos tiempos neoliberales, como diría cierto español, ya buscan ustedes ese video después, el ocio es revolucionario. Qué bueno que lo disfruten, y si los jóvenes que reciben su beca del bienestar de vez en cuando gastan ese apoyo, obviamente no tomen alcohol si son menores de edad, pero que se vayan a las maquinitas, al arcade, diría la chaviza, bueno, a las maquinitas, ya no sé ni cómo le digan. Si se quieren divertir, qué bueno, que hagan lo que quieran, está bien, para eso es. ¿Y saben qué? Si es con mis impuestos, qué bueno, y hasta pagamos más si es para la gente que más lo necesita y que lo usa para bien. Yo prefiero eso. Es más, yo le invito a otra señora, no sé quién sea, mándanos sus datos, mándanos un correo y aquí hacemos una cooperacha y que se empine otra caguama. Adelante, porque como decimos, el ocio es un derecho y que nadie los juzgue por disfrutar de la pensión, que no es una dádiva, no son migajas y no es la compra del voto. Es un derecho constitucional que está ahí gracias a un señor llamado Andrés Manuel López Obrador, y ahí se va a quedar para siempre. Y que tampoco dejen que la chantajeen diciéndole que si no votan por cierto partido los quitan el apoyo, porque eso no es cierto. No dejen que algunos personajes de Morena, luego también hay que decirlo, chantajean o quieren engañar a la gente y le dicen es que si gana el PAN te quitan tu pensión. No es cierto. Están en la Constitución gracias al expresidente AMLO. Y no dejen que la oposición les digan ese tipo de leperadas, porque qué raro que se enojen con los adultos mayores que reciben pensiones pagadas con nuestros impuestos, pero no se enojan con cierto adulto mayor que vive de nuestros impuestos, con millones de nuestros impuestos, y que además tampoco paga sus impuestos. No voy a decir quién es porque luego nos cortan el internet. Amigos, muchísimas gracias. Denos un like, comenten qué opinan de todos estos temas. Antes de eso, ¿saben qué? Tengo una sorpresa para ustedes. Hay un gran analista, un gran profesor. Ustedes lo conocen. Es un profesor experto en temas internacionales que ahorita ya estamos conectando. Él es el famoso profesor Jesús López, más conocido como tu profe de RI, famoso en YouTube. Que ya en alguna ocasión nos explicó muchas cosas con los temas antes de los aranceles, temas de... Hay conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, pero hoy nos va a hablar de los aranceles. Así que quédense con nosotros. Vamos directo a la entrevista con tu profe de RI. Amigos, ahora estoy completamente en vivo con Jesús López, también conocido como tu profe de RI, también famoso por romper corazones entre chairas y derechairas, fans de su programa y grandes seguidores que están al tanto de su trabajo en YouTube, y yo me considero uno de sus fans. Y hoy hablaremos con este gran experto sobre el tema de aranceles. Profe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi querido Poncho, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa, pues listos para tratar de elevar el nivel de análisis en las redes sociales, que es nuestra fase de batalla en el canal. Y bueno, muy contento de tratar de explicarle a la gente y aprender con la gente explicando de qué se trata esta dinámica en la que estamos inmersos. Pues esto de elevar el nivel del debate últimamente ya no es tan difícil, considerando las barbaridades que hemos visto y todo tipo de opinión. Afortunadamente contamos con eruditos, con gente que nos guíe en la oscuridad de la ignorancia, con esa lámpara, así como la que tienes atrás, pero con esa lámpara de conocimiento con la que iluminas este camino de las redes. Ya tenemos aranceles, ¿no? En el mundo tenemos aranceles
que tanto prometió Donald Trump, con los que tanto amenazó. Yo pensé que solo iban a ser amenazas de un buleador que quería, cuánto que sí, ¿quieres ver? Para conseguir lo que se le antojaba, con puro chantaje, diría Shakira. Y al final lo cumplió. ¿Cuál es la verdadera intención? Si tuvieras a Trump así echándote unas chelas con él, le dijeras, Trump, yo sé por qué lo haces. ¿Por qué crees que lo está haciendo? Mira, básicamente, hoy la presidenta, el 3 de marzo de 2025, en la mañanera, alguien le dijo a manera de sugerencia, presidenta, muchos de los conceptos y de la terminología que se utilizan en este espacio de comunicación circular, pues no se entienden para la gente de a pie. Y fíjate, Poncho, que esta semana salí a cenar con mi esposa y platicando con la mesera, pues la mesera nos escuchó, que estábamos hablando de los aranceles y dijo, oigan, perdón que los interrumpa, yo no sé qué son los aranceles, a qué se refieren. Básicamente decirle a la gente que los países cobran una especie de derecho de piso para los productos extranjeros que se quieran comercializar dentro de su jurisdicción. De tal suerte, pues, que si un producto extranjero quiere entrar a tu país, el gobierno de ese país dice, ok, puede entrar, pero te voy a cobrar un impuesto para que puedas venderlo en mi jurisdicción. A eso se le conoce como aranceles. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es decirle a prácticamente todos los países en el mundo, quienes quieran tener el privilegio, dice Trump, de entrar a este hermoso, grandioso mercado de Estados Unidos, millonario, por cierto, tiene que pagar más de lo que ya pagan. Y con ello viola un concepto que se llama nación más favorecida, reglas de origen, aunque dice que las protege, y también acuerdos comerciales, ¿no? Estados Unidos tiene entre 15 y 18 acuerdos comerciales con diferentes socios y bueno, pues eso parece que queda en letra muerta. Ahora, me preguntas que yo qué le diría si me estuviera echando un cafecito con Trump, porque tengo entendido que no toma nada de alcohol, es muy sano el señor, por eso está tan longevo. Y tampoco usted, profe, entonces, Yo ambos con puro un cafecito. cafecito. Sí, mira, ya somos los tres. Si estuviéramos los tres tomando Mira, café con Trump, café importado con todo y aranceles, o sea, ¿cómo le preguntarías? O qué le dirías? Yo sé por qué lo haces. ¿Por qué? pues mira, básicamente Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, le dice a Donald Trump que esta fallida, y lo siguió Newsom, el gobernador de California, que esta medida tenía como objetivo crear una inflación tan alta y crear una situación tan tensa y tan caótica al interior de Estados Unidos que se traduciría en la pérdida de poder adquisitivo en el mediano plazo para los propios estadounidenses, que lo que intenta Donald Trump es después, con un decreto en ese desorden, partiendo de la idea, Poncho, de que en río revuelto hay ganancia de pescadores, pueda justificar un decreto para, ya sabes, salvar a los de arriba, porque el pensamiento neoliberal es que si salvas a los de arriba, salvas al sistema económico, comercial y financiero de un país y ya lo que gote, que caiga para los demás, para los de abajo. Entonces, lo que están diciendo los demócratas, que están completamente en contra de estos aranceles, porque dicen, estamos dejando de ser un socio confiable para nuestros aliados, los que han confiado en el orden hegemónico basado en el pilar financiero, económico y comercial que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, claro, ayudados por el consorcio militar industrial, Sí. es que pierdan la confianza y se vayan a los brazos de otro país, entiéndase, China, que es el que está rivalizando en este momento. Entonces sería esa parte como de la pregunta cuasi respuesta. Trump diría, para proteger a nuestra industria, para que nuevamente una ciudad como Detroit, que es paradigmática en los estudios de pobreza y en los estudios de desplazamiento en búsqueda de mejora laboral, que quedaron abandonadas, muchas naves industriales, porque Estados Unidos falló en algo, que es lo que dice Trump, y en eso tiene un poco de razón. Dentro de las miles de mentiras que dispara todos los días, Estados Unidos falló en crear las condiciones para que sus empresas productivas pudieran seguir siendo eficientes y competir con el resto del mundo produciendo desde Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, las automotrices se vinieron a México porque en México tenían incentivos fiscales, en México tenían muchos beneficios como la mano de obra barata y gobiernos que casi no les presionaban, les creaban condiciones favorables para atraer inversión. Por ejemplo, Nike se fue a Vietnam, desde donde incluso se ha documentado que ponen a menores de edad a trabajar por $1, no a la hora, al día.
y se fueron también a China porque China les representaba pues una capacidad de producción impresionante a un bajo costo. O sea que Y hay luego, parte, perdón, profe, hay una parte en la que Trump podría tener un poquito de razón, aunque nos funden por decir eso, cuando él decía es que al empresario gringo no lo cuida el gobierno gringo, que tiene que irse a mover sus fábricas, ¿no? Su maquila a otros países donde le exigen menos, donde le puede pagar menos de manera explotada y horrible, incluso a menores de edad. Y dice Trump, pues ya es suficiente, ahora tenemos que regresar a los empresarios gringos para que el mercado sea gringos produciendo bienes y servicios para que los mismos gringos lo compren. Algo que indirectamente también tendríamos que ir haciendo nosotros, entre más amenazas y entre más aranceleadas nos estén rondando, porque al final, creo yo, que sí, los demócratas no son no son todos estos angelitos que ellos aseguran ser, porque provocaron gran parte de estas crisis, pero podríamos aprovechar esto que está pasando para que diga la presidenta o digamos los mexicanos, pues bueno, si Trump quiere que los gringos produzcan para los consumidores gringos, pues que los productores mexicanos produzcamos para los consumidores mexicanos. ¿Podríamos aprovechar esto que está pasando? mira, me parece que no, porque a final de cuentas, esta misma lógica sería una lógica de inicios del siglo XX, como de 1900. Y hay una gran diferencia, querido Poncho. Hoy el estadounidense promedio, de acuerdo a el Fondo Monetario Internacional, es 17.3 veces más rico o tiene 17.3 veces más capacidad adquisitiva, con todo y que se endeudan hasta las manitas con las tarjetas de crédito, que deben la casa, la ropa que se ponen, los tenis que usan para salir a correr, etcétera. Incluso los gastos que tienen en servicios, es decir, en bienes muy perecederos, tienen mayor capacidad adquisitiva hoy en pleno 2025 que en 1900, que era cuando predominaba este paradigma de conservar, de medidas proteccionistas para cuidar las industrias locales. Y si ahora que me preguntabas si Trump, si le pudiéramos conceder un poco de razón, yo creo que tendría el 10% de razón, 10 de 100, o sea, muy poquita razón. Es decir, la premisa es correcta, sin embargo, no hay que perder de vista que aunque los republicanos históricamente son conservadores en lo social, es decir, son panistas, pues, persinados, evangélicos, católicos, una mezcolanza y metodistas, etcétera, mormones, o sea, son parte de la sociedad del conservadurismo estadounidense en lo social. En lo económico son los liberales, Sí. libertarios y neoliberales. Entonces Trump es una especie de rareza porque comulga, supuestamente comulga con todos los escándalos sexuales que ha tenido él y además el entorno cercano a él. En lo social dice que se asume como parte de ese conservadurismo estadounidense, pero creo que yo más bien es un manejo de manipulación, porque ahí es donde está su base más firme y más férrea de votantes. Por otro lado, aunque parezca contradictorio, los demócratas tienen un programa más social. De hecho, por eso dicen radical leftist, ¿no? Izquierdistas radicales. Le dice Radicales. Trump a los demócratas que tampoco son tan izquierdistas y mucho menos radicales. Sin embargo, te digo por qué. Porque fíjate tú que todos estos programas, todos estos acuerdos de libre comercio se impulsan desde los años 80. ¿Quiénes gobernaban en los años 80? Los republicanos. Gobernaba Ronald Reagan, que junto con Margaret Thatcher del Reino Unido son los impulsores abiertos del El neoliberalismo, neoliberalismo. claro. Y después con George Bush, el papá, el verdadero Bush, porque el baby Bush lo manejaba Dick Cheney, el vicepresidente de ese entonces, pero el verdadero Bush, el que fue líder de la Central de Inteligencia, alias la CIA, el que fue vicepresidente de Reagan, el que luego fue presidente que invadió Irak, la primera vez que invadieron Irak, que era un todoterreno además de la industria petrolera, pues con ese Bush fue con el que Carlos Salinas de Gortari, quien es conocido como el hijo parido del neoliberalismo en este país, al que luego los peronistas le decían el padre del neoliberalismo en México, pues con ellos justamente se terminó por afianzar. Entonces es gracioso y es paradójico que ahora un republicano apoyado justamente por las bases republicanas diga que los gobiernos demócratas fueron los que descuidaron a su propia población cuando este paradigma neoliberal surge de las mismas filas
del Partido Republicano que mientras impulsaban el comercio libre y la reducción de la participación del Estado, pues con las armas y con el complejo militar industrial habrían a bombazos y a misilazos a aquellos países que pues se negaban a aceptar las imposiciones con esa otra etapa de republicanos y demócratas Sí. del pasado a los que hoy Donald Trump dice, pues ellos descuidaron todo esto. Pues al final es Por un eso es producto paradójico. bastante combinado, ¿no? Porque dice que defiende, que es este personaje de derecha social que defiende la familia tradicional. Pues le gusta tanto a la familia tradicional que tiene varias, ¿no? O sea, es ese tipo de perfil. Y luego dice que viva la libertad de mercado, carajo, ¿no? Como su minion Milei. Pero pues es el más interesado en hacer proteccionismo y no se metan. Y Claro. aquí yo soy ajá, es como le echa la culpa a los demócratas de que todo lo querían controlar, pobres empresarios, y él dice, a ver, empresario que quiera hacer me tiene que pedir permiso y se me tiene que arrodillar. Es una mezcla rara de un izquierderechizo, está muy raro. Y para decirle una bonita respuesta a toda la oposición mexicana, que no le conceden ni una, de verdad. Yo entiendo que sean oposición, profe. Yo entiendo que es normal esta dinámica de la oposición en turno, sea quien sea. Lo mismo le pasó al PRD. O sea, cuando eres oposición, pues tienes que estar ahí friegue y friegue. Tienes que jorobar. Te pagan para jorobar y está bien, es necesario. Pero también la oposición de hoy se tomó muy literal lo de ser oposición, porque real se oponen a todo. Hasta sus mismas opiniones se contradicen ellos con tal de contradecir a la 4T, a la presidenta Claudia, al obradorismo, todo eso. Hoy vimos que el dólar está bajando después de este anuncio que era para que estuviera bien trepado el dólar. Está bajando, y por cierto, esto le va a doler a tu primo, el que está viendo, al fan de Atypical, que se equivocó y que está viendo este video sin querer en YouTube. El dólar hoy está más barato que como lo dejó Peña Nieto, ¿eh? Pero ya sabemos que cuando el dólar baja es por factores internacionales que no tienen nada que ver con la 4T, pero cuando el dólar sube un centavo, ya somos Venezuela porque se les dijo chairos, ¿no? O sea, siempre es esa manera súper inteligente de analizar la realidad. ¿Qué pasa con los opositores que hoy dicen que todo es pura simulación y que la presidenta no puede celebrar nada porque ya sabía que ni a Canadá ni a México le iban a poner aranceles por parte de Trump porque tienen el TEMEC? Yo no sé qué tipo de tratado tiene Rusia con Estados Unidos, que tampoco le pusieron aranceles. O qué tipo de tratado raro tienen con El Salvador, que sí tienen un tratado, pero que también se las dejó caer con aranceles. ¿De qué se tratan los tratados, profe? Mira, empiezo por lo primero, por lo de los panistas que efectivamente se oponen a todo. En el año 2011, siendo yo estudiante de posgrado, tomé un curso de marketing electoral y pagué muchísimo dinero. Bueno, en ese tiempo para mí como estudiante me cobraron como 7,000 pesos por 22 días de curso de capacitación al que luego le llamaron seminario, diplomado, etcétera, etcétera, para justificar lo costoso que era. Y ahí me tocó participar, o más bien escuchar, ¿no? A exgobernadores panistas de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato, a exgobernadores priistas de Sonora. O sea, imagínate los personajes, Poncho, que te iban a capacitar. Porque claro, en ese tiempo ellos sabían cómo gobernar. Te estoy O hablando de incapacitar allá por el también, año ¿no? 2011. Porque si eran ellos te van a incapacitar más bien, profe. Mire, me incapacitó ¿Y tanto que ya sabes, hasta lo veo borroso. Mire, ahí está, hasta ahí llegó mi incapacidad visual. Ya, ahora sí lo ve bien. Ahora sí lo ve bien, profe. ¿Y entonces? sabes, sabes cuál fue mi conclusión de ese curso fraudulento de marketing electoral? ¿Cuál? Una desconexión total de la realidad y era entrenamiento para engañar a las masas, que hasta ese momento, 2011, les había funcionado. Creo que ellos no dejan de hacer política pensando en que las audiencias son tontas, es decir, menospreciando al pueblo, menospreciando al votante y desconectados de la realidad, porque en 2011 esa fue mi conclusión. Era el último año de gobierno de Felipe Calderón y estaban preparando el fraude, el megafraude con Enrique Peña Nieto que rebasó excesivamente los gastos de campaña. Pero fíjate que el tiempo pone a cada quien en su lugar y se les desmoronó. Cuando en el año 2015 se empezaron a ver resquebrajamientos al interior del PAN entre Ricky Riquín Canallín, que fue un activo promotor de las reformas neoliberales, que justamente a partir de Enrique Peña Nieto se le encareció la vida para siempre a México con esas
con esas reformas estructurales que nos vendieron tanto en los medios de comunicación, con la complicidad de Televisa y de TV Azteca, que después le han estado pagando caro por la devaluación también de sus acciones en las bolsas y el desprecio popular de la gente y las caídas de sus ratings. Yo pensé que tal vez la derrota del 2018 les iba a llevar a un profundo ejercicio de reflexión para poderse reponer en elecciones intermedias y después ser competitivos en 2024. Pero estamos ya en pleno 2025, Poncho, y los vemos desconectados de la realidad, Sí. no evalúan las respuestas ni los posicionamientos públicos que dan. Todo es golpear y golpear y golpear, ya sea desde los medios de comunicación o desde las tribunas, que son foros finalmente de expresión, como el Senado, en donde todavía tienen representación política para decir todo en México está mal, aunque la gente pues lo siente en su día a día, que no todo está tan mal como lo dicen ellos, como cuando ellos gobernaban. Y mira, con esto te digo todo. Prácticamente hoy Carmen Aristegui, a quien yo solía respetar y decía, bueno, de los conservadores y de los opositores, es como de los más moderados, publicó en X, antes Twitter, una especie de nota que de verdad me dio mucha tristeza por lo que fue algún día Carmen Aristegui para este país, que decía, desde el 1 de octubre, palabras más, palabras menos, la actual presidenta tiene un nivel de desaprobación del 15%. Entonces tú te preguntas, Contradiciendo 25,000 encuestas más, claro. si el resto de las encuestadoras están diciendo que tiene un nivel de aprobación de más de 80%, ¿por qué seguirse encasillando en ver lo negativo, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva entonces al otro. ¿Qué hace una oposición tan descompuesta, tan negativa, tan desarticulada, tan desconectada de la realidad, tratando de decirle a la presidenta cómo hacer las cosas frente a Estados Unidos? Yo recuerdo una lectura en el año 2013 cuando estaba estudiando el posgrado, que tuve que hacer trabajo de campo en Washington, justamente estudiando el sistema político de Estados Unidos. Estaba en la biblioteca del Congreso un texto de Jesús Silva Herzog, el bueno, no el que escribe en Reforma ahora, que decía, nunca te confíes de un senador estadounidense o de un secretario de gabinete de Estados Unidos, porque cuando estás en su oficina, por más que hayas llegado a un acuerdo formal, viéndote a los ojos, te estrechan la mano, te dicen cerrado el trato, te dan la palmada en la espalda cuando te vas a salir de su oficina, tú vas contento al aeropuerto de regreso a Ciudad de México pensando que ya lograste algo, y cuando ves el resultado final, te das cuenta que nada de lo que acordaron con honor en sus oficinas en Washington se ve plasmado en ese documento que finalmente es con el que nos vamos a regir. Esto lo decía Jesús Silva Herzog, que era toda una institución en el PRI. Entonces, si eso lo decía él, imagínate que los prianistas estaban acostumbrados siempre a ver a Washington hacia muy arriba, y Washington generalmente se condujo con el gobierno mexicano casi sin respeto porque veía que el entonces gobierno mexicano de prianistas pues tenían muy poca legitimidad y muy poco respaldo popular. Entonces, querido Poncho, ¿qué hace esa oposición que malgobernó México sin respaldo popular además, que tenían que comprar millones y millones, invertir millones y millones de dinero en comprar periodistas, tratando de decirle a la presidenta qué ruta seguir, cuando la presidenta tiene un nivel de aprobación de más del 80%? En ese contexto, me parece que tanto la presidenta como el ministro de Economía o secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Seguridad, Harfush, tienen bastante oficio político y lo han demostrado, y me parece que el resultado es innegable. Le pusieron en Estados Unidos aranceles a Israel, al Reino Unido, Sí. a El Salvador, que son, Argentina. digamos, como los tres fundamentales de Trump, en Ar- particular de Trump, sí. pero no le Argentina. pusieron a México y a Argentina ni a Canadá. Es que yo los distingo como por niveles. Al Reino Unido y a Israel los ven de pares hacia arriba. Sí. Argentina, Ecuador y El Salvador, Noboa, Milei y Bukele, tres bufones, los ven hacia Los abajo. ven abajo del Bueno, zapato, pues en la suela, sí, sí, en el zapato. hasta ellos les clavaron aranceles, y aquí viene lo interesante. ¿Tú recuerdas, Poncho, que eres muy activo en las redes? ¿Quiénes aplaudieron cuando Noboa, cuando Milei y cuando Bukele ganaron sus respectivas elecciones? Mis queridos panistas completamente imparciales y apartidistas, ¿no? Los mismos que le quieren decir ahora a la presidenta cómo conducirse con el presidente Trump. Tú me preguntaste entonces, esa es la primera pregunta. La segunda me preguntaste, ¿qué son los tratados? Bueno, los tratados son
acuerdos que después, cuando adquieren el nombre de tratado, son documentos, viéndolo desde un enfoque contractualista, que hacen la labor de un contrato firmado por gobiernos que se comprometen a una dinámica específica Ujú. de relacionarse en diferentes materias, en economía, en comercio, en lo político, en lo diplomático. Y en los diversos países los firma generalmente el jefe o la jefa del poder ejecutivo, la presidenta o el primer ministro, dependiendo del tipo de sistema político que tengan los países, pero entran en vigor hasta que lo ratifican los senados de cada país. En el caso de los países que tienen una sola cámara, pues el Congreso, el Poder Legislativo. En el caso de México, que es bicameral, que tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, generalmente es a la Cámara de Senadores a la que le compete ratificar esos tratados. Pero tienen entonces, adquieren un carácter de ley, porque luego me dicen, oye, profe, ¿y cuál es la diferencia entre tener acuerdos así de palabra y de honor a tener un tratado? Bueno, pues que el tratado se convierte en ley y en México me parece que apenas en el sexenio de López Obrador alcanzaron rango constitucional, de Ujú. tal suerte pues que los tratados son leyes. Y aquí viendo lo interesante y lo desafiante de Trump, no respeta nada, ni siquiera las leyes de Estados Unidos, y ha pedido incluso la cabeza de los jueces que le han dicho, oye, Trump, sí tienes facultad para emitir decretos, pero no para que tus decretos estén en contra de la Constitución. Y Trump, en lugar de decirle a sus asesores, oigan, pues redáctenme documentos que no violen la Constitución. No, pide públicamente la cabeza de los jueces que se lo hacen ver, Poncho. Sí, no tiene respeto y aparte le pierde el respeto a todo tipo de personajes. Y ya para finalizar, profe, yo soy muy idealista, yo soy muy optimista, la verdad. Luego me dicen que soy utópico. De aquí a 5 años, a 4 años, ¿no? 4 more years, suponiendo que el señor Trump se le baja esta locura y dice, oh, está bien, con este periodo está bien, ya no me quiero reelegir. Supongamos que se queda con este. Termina su mandato Trump, ya me estoy adelantando mucho, independientemente de quién siga en el poder en Estados Unidos. ¿Qué pasará? ¿Qué escenario habrá cuando la presidenta Claudia Sheinbaum termine su sexenio? ¿Qué México veremos en ese entonces? ¿Qué Estados Unidos veremos en ese entonces? Yo quiero ser muy optimista. Yo sí creo que México puede ser una potencia mundial. Creo que estamos en un momento, alguien por ahí decía que hablando de oportunidades, ¿no? ¿En qué oportunidad histórica o en qué punto de la historia, más bien, México podría medio rebelarse a Estados Unidos cuando antes definitivamente no podía? Pues es ¿no? Cuando México va para arriba y Estados Unidos va para abajo, dice, pues es que ahorita yo puedo pues levantar la cabeza y ya me harté de que me sapees tanto, ¿no? Entonces, tampoco se trata de agarrarte trancazos con la primera potencia mundial todavía, pero pues ya levantas la cabeza y no te dejas sapear. Dentro de 6 años, ¿qué pasará con ese niño México que ya no se dejó sapear? Me parece que vienen cosas muy buenas, muy grandiosas para este país, a pesar de los retos y desafíos que tenemos con este cambio de paradigma de comercio mundial, con esta sacudida que Donald Trump ha dado. Y mira, me parece que vienen cosas fantásticas por lo siguiente. Quiero empezar por decir que a mí me encanta, me gusta muchísimo, muchísimo más la presidenta Claudia Sheinbaum que la candidata Claudia Sheinbaum, a quien tú tuviste oportunidad de entrevistar. Y ahí también quiero felicitar y darle todo el honor que se merece al presidente López Obrador, porque además de que hizo una gestión de abrir brecha, decimos en el sur de Jalisco, de abrir brecha, que es siempre más difícil abrir brecha, abrir camino, es más fácil después para quien viene detrás transitar esos caminos ya limpiecitos, Sí. que también tuvo el temple y el criterio suficiente para arroparla e irle trasladando paulatinamente su capital político, que ya Claudia Sheinbaum como presidenta ha sido sorprendente, pues que como presidenta ha logrado cautivar, ha logrado amarrar y mejorar, es decir, y aumentar todavía más esa popularidad. ¿Y por qué hago hincapié en esto, Poncho? Decía Max Weber, sociólogo alemán, sociólogo, filósofo, politólogo, clásico del pensamiento de la ciencia política, que es muy importante que los gobiernos construyan legitimidad, legitimidad entendida como la percepción que tiene el pueblo del derecho de un gobierno a ostentar autoridad
en razón de que cumple con la expectativa del bien ser, bien hacer y bien decir. Es tan importante la legitimidad, decía Max Weber, alemán, sociólogo alemán, que rompe resistencias antes de que éstas se presenten. Es decir, en síntesis, abarata los costos de la gobernabilidad y la hace más eficiente. Y en ese sentido, es algo que Donald Trump no tiene en Estados Unidos. Por más que nos digan, es que ganó su elección, arrasó a Kamala Harris. Sí, en el voto del colegio electoral, que es una estructura medio mañosa, pero en el voto popular, Donald Trump tuvo mucho menos votos, Sí. como 6 millones de votos menos que Joe Biden, que ese disminuido Biden al que le dice Sleepy, o al que le decimos, Sleepy Joe, sí. hace en 2020. Entonces, Claudia Sheinbaum, por el contrario, tiene una aprobación de 8 de cada 10 personas. Si tú te metes a ver el sitio 538 de ABC News, que le lleva un monitoreo de todos los días de cómo se mueve la aprobación, empezó en 58% y ya va en 46%. Y aún así dice que mucha gente le dice que se reelija un tercer mandato, que busque los mecanismos para buscar un tercer mandato, lo cual es completamente falso. Pero tú me preguntas, entonces, ¿cómo nos vemos? Yo veo a Claudia Sheinbaum sobreviviendo a Donald Trump, veo a un Donald Trump que va a perder la mayoría en alguna de las cámaras, sobre todo en el Congreso, en la elección intermedia, que los diputados en Estados Unidos, representantes, les dicen, cada 2 años se someten a elecciones, los senadores cada 6, pero van un tercio de la Cámara de Senadores también se va renovando, entonces existe la posibilidad de que al estar tan empatados, porque nada más en el Senado es 1 o 2 votos de curules de diferencia de los 100 senadores que hay, en donde, por cierto, el vicepresidente tiene el voto de calidad en caso de que queden 50 contra 50. En la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, me parece que podría haber un descontento tan profundo en los distritos a nivel de piso Sí. que los representantes pues representan a la gente de a pie, a la clase trabajadora. Y aunque es una corporocracia, porque allá sí se permite que a través de lo que se conoce como los El Political Action cabildeo. Committees, El las cabildeo. grandes empresas patrocinen, lo cierto es que al gringo promedio, tú le pegas en el bolsillo y te abandona, se le acaba la lealtad. Entonces es probable que Trump pierda en el próximo año y medio la mayoría que tiene y eso le va a aumentar la deslegitimidad. Que siguiendo, digamos, esto que nos decía hace 100 años este clásico Max Weber, le va a costar cada vez más trabajo seguir gobernando. Una especie de repetición, Poncho, de lo que ya vimos en 2018, cuando al Sí. perder justamente en esta elección intermedia, después vinieron los intentos de juicio político. El segundo ya no se alcanzó, digamos, se hizo posteriormente, pero lo desgastó muchísimo. Y Su más con esta segundo, segunda administración que empieza así y con menos poder, y efectivamente, profe, va en picada. Yo voy a hacer aquí una desmentida del profesor, porque dice que Claudia Sheinbaum tiene aprobación del 80 y tantos por ciento. No es cierto, porque yo en Twitter vi una encuesta de Massive Caller que decía que tenía menos 24% de aprobación, y a mí se me hace que eres un palero de Morena, profesor. A mí se me hace que te dieron a tole con el dedo y nomás nos quieres mentir, porque yo vi la encuesta de Twitter que Claudia Sheinbaum tenía menos 56 de aprobación. Buena maroma, profesor, buena maroma. Profe, nos despedimos. ¿En dónde pueden encontrar tus redes sociales, tu profe de RI? sí, en el canal de YouTube y en Facebook estamos como tu profe de RI y tu profe de RI 2.0, nuestro canal de respaldo, en donde todos los días a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde hacemos análisis. Ya ves, limitaditos, no somos tan eruditos como los de Massive Caller, No, pero no, ahí no. tratamos de hacer lo que se pueda. Sí, efectivamente, apenas estamos iniciando aquí humildemente porque algún día queremos llegar al nivel de lucidez e iluminación intelectual como Atypical TV. Algún día llegaremos a ser como ellos. Mi estimado profesor Jesús, muchísimas gracias. Nos despedimos. Fuerte abrazo. Gracias. Amigos, quédense, no se vayan, todavía hay un poquito más aquí en SDP Noche. Ahí están las palabras del gran profe Jesús. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será una gran oportunidad para que México anhele con ser una potencia? Falta mucho para eso, damos pasitos, colaboramos al 100% con Trump, nos dejamos sapear o no tanto, le agarramos la mano o le regresamos el zape. ¿Qué hacemos en esta situación? Porque más allá de los
comentarios de los grandes intelectuales, de los políticos, de los economistas, de los, intelectuales y mi intelectuales. El comentario que más nos interesa es el suyo, mi querida audiencia. Dejen sus comentarios, ahora sí, denos un like, compartan este video para que la gente entienda de qué trata todo esto, por favor, porque la desinformación es el peor de los enemigos, a veces más que el mismísimo Trump. Y también, si ya me tocaste la campanita, ya no me la toques, pero si no la has tocado, adelante, acércate, tócame la campanita y asegúrate de que diga todas las notificaciones activadas para que no te pierdas nada de SDP mañana, SDP tarde y SDP noche. Muchas gracias, soy Poncho Gutiérrez y hasta mañana.